Continuamos con la lectura del libro La ligera ventaja. Hoy vamos a ir desde la página 238 a la 249. Vamos a iniciar con el primer paso, que es escríbalo. La destreza más crítica para lograr el éxito en cualquier ámbito, desde los deportes hasta las altas finanzas, desde la salud radiante hasta las relaciones gratificantes, es la destreza de visualizar. Visualizar algo significa simplemente tener la habilidad de crear una imagen vívida de algo que todavía no ha sucedido en concreto y de conseguir que esa imagen sea tan vívida que se sienta real. Visualizar no sucede con óptima efectividad simplemente creando una imagen en su mente. Si sus sueños y aspiraciones están transcurriendo solo en su mente, fácilmente terminan siendo meras ilusiones. Es como decir voy a intentarlo, que como dijo Yoda, eso no sirve. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Fue pronunciado por una marioneta en el papel del maestro Jedi Yoda, pero no deja de ser una verdad potente y aleccionadora. Visualizar significa literalmente crear algo de la nada y hacerlo real. Por definición, eso no es posible dentro de los confines del cerebro. Debe convertirse en algo físico y debe involucrar los sentidos. En otras palabras, debe escribirlo. E incluso mejor es formar imágenes que la gente suele llamar tablero de los sueños. Decirlo en voz alta a otra persona es lo más poderoso de todo. Y si no puede hacerlo, escríbalo. En cuanto lo haga, ha empezado a convertirse en realidad. ¿Con qué sueña? Escoja un sueño, cualquiera, su casa de ensueño, su lugar, sus vacaciones, su trabajo, su matrimonio, su carrera de ensueño. Escoja un sueño que verdadera y profundamente desearía que se hiciera realidad. Anótelo, describiéndolo en unas pocas palabras en el primer renglón de abajo. Luego escoja otro y otro hasta que haya identificado e indicado 5 sueños. Si duda, sepa lo siguiente. Esos sueños pueden ser tan enormes o pequeños como desee. Ninguno es mejor ni vale más o menos la pena convertirlo en realidad. A continuación hay 5 espacios con renglones, más o menos dos renglones por cada uno de los puntos, en los cuales podemos escribir los sueños que nos aconseja el libro. Bien, ahora añada 2 descriptores que concretarán más su sueño. ¿Qué y cuándo? Primero regrese a cada sueño y añada las palabras que necesita para hacerlo absolutamente específico. Quizás necesite otra hoja de papel o empezar un documento en su computadora. Por ejemplo, si tuvo el sueño de tener libertad financiera, ¿qué significa específicamente? ¿Cuánto dinero necesita en el banco o en las inversiones o como entrada anual para lograr lo que usted considera ser la libertad financiera? Si hay otras condiciones que deben reunirse, como estar totalmente libre de deudas, añádala también. Digamos que uno de sus sueños es la salud radiante. ¿Cómo puede definirlo más específicamente? Una forma sería describir exactamente cómo se siente, a qué tipo de actividades se dedica y qué le hacen sentir. Imagínese leyendo su sueño a un ser querido, quien le dice no estoy seguro de que entiendo lo que quieres decir. ¿Me puedes explicar exactamente qué intentas? El segundo descriptor es cuándo. Se ha dicho que las metas son sueños con fechas límite. Reestructuremos nuestros sueños en metas tangibles y prácticas dándoles un cronograma. Regrese a cada sueño y responda a la pregunta ¿para cuándo? Probablemente oyó hablar del principio de Pareto, o comúnmente denominado la regla del 80-20, que dice que, por ejemplo, el 20% de la gente de un plantel de ventas produce el 80% de los resultados. Vilfredo Pareto, el economista italiano que anunció esta teoría a principios del siglo XX, en realidad llegó a esta fórmula, que es un poco más compleja que un simple 80-20, para describir la tendencia de que la riqueza, la innovación y la iniciativa se concentra en una élite autoseleccionada independientemente del sistema social o económico externo. En otras palabras, Pareto estaba describiendo realmente la curva del éxito y la curva del fracaso, las dos caras de la ligera ventaja. Esta es otra aplicación de la ley de Pareto. El 80% de todo lo que usted hace tiende a terminarse en el último 20% del tiempo disponible. Esa puede ser una verdad insidiosa, porque
Si no crea una fecha límite concreta, ese último 20% jamás parece presentarse, y usted siempre está viviendo en el 80% diciendo algún día, el día que nunca llega. Anote sus sueños, hágalos vívidos y específicos, asígneles un cronograma concreto para realizarlos y habrá dado un paso gigantesco para convertirlos en realidad. Segundo paso, mírelo todos los días. La única razón contundente de escribir sus sueños es para que pueda mirarlos y leerlos todos los días. El motivo por el que deben mirarlos todos los días es el mismo motivo por el que necesita rodearse de la compañía de gente positiva. Debe contrarrestar la fuerza de la gravedad, o en otras palabras, la fuerza de la mediocridad. Recuerde que las probabilidades son 19 a 1 en su contra, y debe recordarle constantemente a su cerebro dónde va encaminado o se desviará del camino del dominio y se perderá. Si no se mantiene a sí mismo constante y reiteradamente concentrado en su destino, será como un cohete sin giróscopo, simplemente avanzará sin rumbo en el espacio exterior del fracaso, jamás acercándose ni remotamente a la luna o de regreso a la Tierra otra vez. Después de la fe y el deseo ardiente, el tercer factor que Napoleón Hill halló en su estudio de más de 500 hombres y mujeres exitosos de su día fue lo que denominó autosugestión, el poder de decirse y volver a decirse frecuente y sistemáticamente cuáles son sus metas. Descubrió que en promedio esas personas lo hacían 2 veces por día. Todos los días debe preguntarse a sí mismo por qué los titanes de la industria, los estadistas de clase mundial y otras figuras destacadas en sus ámbitos sintieron la necesidad de decirse a sí mismo todos los días qué era lo que estaban haciendo. Ciertamente no era porque fueran estúpidos o tuvieran mala memoria, era porque entendían el poder del subconsciente, sabían que tenían que alimentar permanentemente las metas a su mente subconsciente para que estuviera alerta a lo que se cruzara por su camino en apoyo de esas metas e ignorar las distracciones que se lo impedían. Rodéese de ellas, mantenga la conciencia siempre presente y mírelas todos los días. Su cerebro es mucho más complejo y potente que la computadora más grande del mundo, y su propio subconsciente es, sin duda, la mayor distracción que tiene. Recuerde cuántas veces escuchó la palabra no para cuando había empezado primer grado, más de 40.000 veces, y había ejercido un impacto 8 veces más fuerte que los 5.000 sís. Su cerebro ha registrado una preponderancia 8 a 1 de no, que se traduce en no puedo hacerlo, jamás funcionará, es imposible, ¿por qué quisiera intentarlo? Todos llegamos a este asunto del éxito con un bagaje imponente de acondicionamiento negativo. Y está bien, no podemos volver a vivir la infancia, pero no lo necesitamos para poder conseguir nuestros sueños. Lo que podemos hacer y debemos hacer es rodearnos de nuestros propios sí. Rodéese de mensajes que le digan que sus sueños son reales, sus sueños son reales, sus sueños son reales. No solo son posibles, son inevitables. Es el mensaje en el que debe sumergirse su subconsciente en forma permanente. Tener sus sueños concretamente identificados, en papel, de la forma más vívida y específica posible, y con un cronograma muy tangible y preciso, le ofrecerá un entorno positivo de sí para sus metas, sueños y aspiraciones. Y cuando esa fuerza de gravedad de 19 contra 1 empieza a fugarse de su subconsciente y a susurrar, sí, pero ¿realmente se van a concretar? Debemos responder instantáneamente y sin duda sí, 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 sí. He aquí lo extraordinario, que tantas veces vi suceder y nunca deja de sobrecogerme. Cuando define clara y tangiblemente sus metas, la vida halla la forma de reacomodarse desatando una serie de eventos que usted jamás hubiera previsto ni planeado para que usted pueda llegar a donde desea. Si se quedó sentado y trata de dilucidarlo, no sucede, pero cuando se rodea de la expresión vívida de sus metas tangibles, su cerebro subconsciente comienza a trabajar en ello y si tiene la filosofía adecuada, la filosofía de la ligera ventaja, entonces se le ocurrirán las acciones acertadas y seguirá repitiéndolas, y se desencadenará una serie de eventos, incluidas circunstancias que jamás se hubiera imaginado que lo llevarán a donde desea. Tercer paso. Comience con un plan. Este es el punto que suele descarrilar a la gente. Es fácil suponer que necesita armar el plan que lo llevará a donde desea. En otras palabras, el plan acertado.
el plan que funcionará. No es así. La cuestión no es idear el esquema brillante que le garantiza llevarlo hasta la línea de llegada. La cuestión es simplemente idear un plan que lo lance de la línea de largada. No es que el plan de largada no lo lleve necesariamente a donde desea. Seguramente no lo llevará a destino, al menos no el plan exacto que usted concibió originalmente. Nadie posee ese grado de precisión perfecta en la planeación a largo plazo, y existen demasiadas variables y sorpresas a lo largo del camino que exigirán efectuar ajustes al plan. Tiene que empezar con un plan, pero el plan de largada no será el plan que lo llevará a destino. En efecto, solo para recalcar, lo voy a decir otra vez, tiene que empezar con un plan, pero el plan de largada no será el plan que lo llevará a destino. Es posible que parezca no tener sentido. Lo que quiero decir es que si este plan no lo va a llevar a su meta, ¿para qué molestarse diseñándolo? ¿Qué sentido tiene? La cuestión es que usted necesita un plan para comenzar, de la misma manera que necesita un centavo para empezar, antes de que nada pueda duplicarse. La manera en que dio su primer pasito de bebé, la manera en que frunció el entrecejo, frunció los labios e hizo el esfuerzo de leer la primera oración. ¿Hubiera ese centavo financiado un imperio? Claro que no. ¿Hubiera ganado la maratón de Boston con ese primer paso? ¿Hubiera conseguido una maestría en literatura con esa primera oración? No, no y no. Pero sin ese centavo, sin ese primer pasito tambaleante, sin el tropiezo de esa primera oración, su sueño jamás se hubiera materializado por más intensamente que lo hubiera deseado. El poder de un plan no es que lo llevará a su meta, el poder de un plan es que le dará el puntapié inicial. La gente comete el error de pensar que necesita el plan perfecto. No existe el plan perfecto. Por definición, no es posible porque un plan no es llegar a destino, es solo su punto de largada. Y ese es exactamente el motivo por el que necesita un plan. Si no tiene un punto de largada, no podrá dar ningún salto. Mañana seguirá en el camalote con las otras ranas. En efecto, si dedica demasiada energía al plan y se fastidia tratando de que sea perfecto, lo más probable es que lo despoje de toda la vitalidad, espontaneidad, intuición y alegría de hacerlo. Haga las cosas y tendrá el poder. No trate de tener todo solucionado. Si desea el doble de éxito, duplique su índice de fracasos. Usted comienza con un plan, luego pasa por el proceso de aprendizaje constante al estudiar y hacer, efectuándose ajustes todo el tiempo como una nave espacial con destino a la Luna, con el rumbo desviado el 97% del tiempo, su giróscopo alimentando información a la computadora de sus sueños para corregir el curso y continuar en el camino del dominio hacia su objetivo con el cual sueña apasionadamente. El éxito es la realización progresiva de un ideal encomiable. Siga atesorando esta expresión como filosofía y generará las actitudes y las acciones necesarias para continuar la realización progresiva de un plan cada vez mejor. Necesita un primer plan para poder llegar al segundo plan, y este para que pueda llegar al tercero, y con este poder llegar al cuarto. Su plan de largada no es el plan que lo llevará finalmente a donde desea, pero lo necesita para tener un punto de partida. En mi profesión, la capacitación es un componente enorme de lo que impulsa el éxito de un negocio. La capacitación es el gran ecualizador. Trabajamos con cantidades muy grandes de personas, con una gama de diversidad muy amplia, de todos los estratos sociales, capacitamos, volvemos a capacitar y capacitamos una vez más. No es que haya mucho que aprender, es como aprender a tocar música, donde al final de cuentas hay solo 12 notas. Pero para aprender a tocar música hay que escucharla y practicar una y otra vez. Es la ilustración más vívida del éxito de la ligera ventaja que he visto. Al mismo tiempo, desecho totalmente las capacitaciones que le dicen así es exactamente como debe hacerlo, porque la secuencia real de acciones y eventos que surte efectos será distinta para cada persona en cada ocasión. Usted puede entrenar a la gente en los conceptos, en cómo pensar y qué tipos de acciones han sido efectivas, pero no puede diseñar la secuencia específica con todo detalle, porque las circunstancias siempre son distintas y siempre cambian. La vida se curva. Es por ese motivo que tiene un plan de largada, pero no puede comenzar con el plan que lo llevará a donde desea.
Debe comenzar con la filosofía que lo llevará a su meta. Con la filosofía acertada, hallará el plan. Para darle un ejemplo de la vida real del poder perfecto de un plan imperfecto, este es un relato verdadero de cómo armé los planteles de venta y distribución más extensos en toda Alemania para una de mis anteriores empresas, que desde entonces se ha convertido en una de las organizaciones más grandes de este tipo en toda Europa y una de las más exitosas en la historia de ese sector. Anatomía de un adelanto decisivo. Cómo construí un plantel de ventas alemán. Un viernes en la mañana me desperté y encendí el televisor mientras me vestía. Alguien estaba hablando de una exposición comercial en Albuquerque. Se me ocurrió la idea de participar en la exposición. Llamé a los organizadores de la exposición, les pregunté si tenían vacantes y dijeron que sí. Entonces cambié mi plan del día y pasé las próximas 8 o 10 horas buscando y comprando cosas para mi stand, creando cartelitos y paquetes para regalar. A la mañana siguiente me presenté a la exposición de franquicias y busqué mi pequeño stand. Jamás había participado en una exposición. Estaba rodeado de stands muy profesionales y de calidad, mientras yo atendía mi estúpido puestito casero tratando de repartir pequeños folletos. Frente a mí una persona de otro stand estaba inflando globos en forma de osos. Así estábamos, el hombre oso y yo. Todo el santo día la gente se paraba a ver los globos del hombre oso y yo trataba de repartir mi información, pero nadie me prestaba atención. Tenía 300 paquetes que distribuir y tenía la esperanza de conseguir nombres y teléfonos de unas 10 o 20 personas, pero ni siquiera podía regalar mis cosas. Por último encontré una frase que surtió efecto. Cuando una persona pasaba caminando para ver los globos del hombre oso, capté su atención y le dije ¿le interesaría una gran propaganda? Se detuvo, se rió y dijo claro. Usé esa frase el resto del fin de semana. Repartí los 300 paquetes y conseguí unos 20 nombres. Uno de esos nombres fue de un médico llamado Shapiro. A la semana siguiente llamé al doctor Shapiro. Tuvimos una agradable conversación, pero nada sucedió. Lo volví a llamar y seguí llamándolo. Al cabo de un mes y medio de seguir en contacto se asoció a mi negocio. Para ese entonces me había enterado de que nuestra compañía estaba planeando incursionar en Alemania en unos 6 meses. Reuní a mi grupo de mente maestra y dije, gente, esta es nuestra oportunidad. Vamos a abrir en Alemania. Ellos me respondieron, ¿cómo? Bueno, no tenía ni idea de cómo hacerlo. Lo único que sabía hacer era duplicar mi índice de fracasos. Haga las cosas y tendrá el poder. Lo analizamos y decidí que lo que necesitábamos era buscar alemanes. Entonces, en nuestras reuniones comenzamos a enseñar esta increíble y sofisticada estrategia que habíamos desarrollado. Buscar alemanes. Con el tiempo a alguien se le ocurrió la idea de pasar por el concesionario local de Mercedes y otro visitó el club alemán de la zona. Una por una, las ideas empezaron a percolar. Unas 2 semanas más tarde, el doctor Shapiro vino a una reunión y dijo, encontré un alemán. Yo le pregunté, ¿qué quieres decir? Me contestó que estaba hablando con su vecino mientras cortaba el césped y le preguntó si conocía algún alemán y éste le contestó que sí, que conocía a un hombre que vivía en Alemania. Le dije al doctor Shapiro que le enviaría a este señor en Alemania toda mi información porque planeaba ir en unos meses. Él me preguntó, Jeff, ¿no estás planeando dar una charla en Miami en unos meses? Ese era mi plan. Ah, porque este señor está viajando a Estados Unidos y creo que va a estar en Miami, también en esa fecha. Unos meses más tarde fui a Miami y ciertamente ese señor se me acercó y me dijo que se llama Bean, que es alemán y que estaba muy entusiasmado de regresar a su país a ayudarnos a abrir nuestro negocio en unos meses. Salvo que después de que Bean regresó a Alemania, pasaron 3 meses y la compañía no abrió en Alemania al fin de cuentas. Las cosas no están listas. El plan tiene que cambiar. Debemos retrasar la apertura al menos otros 3 a 4 meses. Entonces llamé a Bean y le dije, mira, no estamos abriendo en Alemania todavía, pero acabamos de abrir en Inglaterra, así que ¿por qué no vas y empiezas a trabajar allá? Puedes practicar y cuando abramos en Alemania ya estarás muy familiarizado y preparado. Entonces Bean y su esposa Birgit se mudaron a Inglaterra, alquilaron un departamentito y empezaron a trabajar allí. Un día Bean y Birgit estaban caminando cuando se detuvieron a charlar con un señor
que estaba pintando una casa. Mientras charlaban, le preguntaron, y prepárese para esto, ¿adivinaron ya qué brillante pregunta le hacen? Exactamente, le preguntan, ¿conocen algún alemán? Y el señor responde, sí, conozco a este señor en Alemania que tiene mucho éxito allá. Meses más tarde, cuando llegó finalmente a Alemania, voy de ciudad en ciudad, conociendo gente en vestíbulos de hoteles en Hamburgo, Düsseldorf, Colonia, Heidelberg, Múnich, Frankfurt. Yo no sé nada de Alemania y no hablo ni una palabra de alemán, pero Bean estuvo conmigo todo el tiempo, a mi lado, interpretando, ayudándome y mostrándome todo. Al principio yo hablaba ante un grupo, Bean interpretaba, yo decía otra cosa y él volvía a interpretar. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Decía algo y antes de terminar mis pensamientos, Bean arrancaba un alemán rapidísimo y hablaba durante 5 minutos sin parar. No necesitaba que yo terminara mis oraciones, lo estaba haciendo sin mí. Para cuando me fui de Frankfurt habíamos lanzado a Alemania y hoy día Bean y el amigo alemán del pintor son multimillonarios y cuentan con planteles de venta en toda Europa. Entonces, esta es la pregunta que deseo hacerle. ¿Planeé yo todo esto? Quizás se formuló así. Un día estaba sentado en la cama, poniéndome los calcetines y preguntándome ¿cómo puedo crear un enorme plantel de ventas en Europa? Pensé un rato sobre este asunto, luego me di una palmada en la frente y dije ya lo tengo todo. Todo lo que necesito hacer es encender el televisor y probablemente estén hablando de una exposición comercial. Y si voy a esa exposición es muy probable que me pongan en un rincón con un tipo llamado hombre oso que roba la atención de toda la gente que pasa por mi stand y que me impide repartir pequeños folletos, lo cual me obligará a ingeniar algo que decir como le interesaría una gran propaganda. Y si lo hago, no solo repartiré los 300 paquetitos, sino que también conseguiré 20 nombres. Y uno de esos nombres podría ser un médico en Alburquerque que no estará realmente interesado al principio, pero que aunque me lleve unas 3 semanas llamarlo, tal vez finalmente aparezca mientras estoy enseñando a la gente cómo preguntarle a todo el mundo si conocen algún alemán. Y este médico hablará con su vecino de al lado un día mientras corta el césped, y qué bueno que no será un día lluvioso, porque de lo contrario este plan meticulosamente preparado no dará resultado, y le preguntará si conoce algún alemán. Y si lo hace, él conocerá a esta persona que no solo vive en Alemania, sino que justo está viajando a Miami al mismo tiempo que yo voy a viajar a esa misma ciudad, lo cual funcionará realmente bien. Porque aunque este señor regresará a Alemania todo entusiasmado de abrir una compañía allá, si este plan que estoy elaborando acá funciona bien, entonces eso no sucederá porque lo que pasará es que la compañía no estará lista para abrir en Alemania. Pero eso será perfecto, porque entonces le diré a este señor, ¿por qué no vas a Inglaterra en cambio unos meses? Lo cual él probablemente haga e incluso quizá alquile un departamento con su esposa. Lo cual será perfecto, tal como yo lo había planeado, porque un día cuando salgan a caminar pasarán por esta casa y se sincronizará perfectamente, porque desde ya, ese día tampoco estará lloviendo, y ellos se detendrán a charlar con ese pintor de casas, lo cual es perfecto porque yo los habré entrenado a preguntar ¿conoce algún alemán? Y harán esa pregunta, y si todo va de acuerdo a mi plan, el pintor ni siquiera tendrá que detenerse a pensar, porque dirá simplemente sí, en efecto, conozco un hombre en Alemania, y de hecho es un tipo exitoso allá. Y eso será perfecto también, porque cuando yo finalmente viaje a Hamburgo, aunque parezca que no tengo ni la menor idea de lo que estoy tratando de concretar en Alemania, la verdad es que este señor que conocí en Miami, el amigo del vecino de al lado del médico de la exposición, y el hombre exitoso de Alemania, el hombre que conoce al pintor de casas del señor de Miami, se reunirán conmigo en el hotel y viajarán conmigo como mis intérpretes, y como están interpretando para mí, entenderán el negocio mejor que nadie para cuando yo termine la visita. Y luego esas dos personas construirán las organizaciones de ventas más grandes de Alemania y una de las más grandes de toda Europa. Sí, asentí con sabiduría. Todo eso debería funcionar sin complicación alguna. ¡Qué buen plan, Olson! Y me terminé de poner los calcetines y los zapatos. ¿Cree que fue así como sucedió? Claro que no.
Entonces, ¿cómo sucedió? La simple verdad es que comencé con un plan. Mi plan era este. Le dije a la gente que le preguntara a otra gente si conocían algún alemán. Eso fue todo. Ese era el plan maestro brillante. ¿Y sabe qué? Funcionó. Un plan simple, y se podría decir que era tan simple que parecía estúpido. Pero si comienza con un plan y practica esas disciplinas diarias simples, un plan da lugar al próximo y ese da lugar al siguiente y así sucesivamente. ¿Se imagina cuántas veces se podría haber desarmado esta cadena ridículamente improbable de eventos? Algo tan inocuo como una lluvia por la tarde la hubiera saboteado por completo, no solo una vez, sino dos veces. ¿Por qué no fue así? Porque comenzamos con un plan y luego permitimos que la ligera ventaja funcionara. La forma infalible en que funciona un plan sencillo unido a la búsqueda ferviente de los hábitos y disciplinas de la ligera ventaja fue expresada brillantemente por W. H. Murray, el alpinista escocés, en este famoso pasaje de la segunda expedición al Himalaya. Mientras no estemos totalmente comprometidos, habrá indecisión, existirá la probabilidad de echarse atrás y habrá siempre ineficacia. En relación con todos los actos de iniciativa y de creación hay una sola verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos. En el momento en que uno se compromete firmemente, la providencia se pone también en movimiento. De repente ocurren toda suerte de cosas que de otra manera jamás hubieran sucedido. Un caudaloso torrente de acontecimientos emana de esa decisión, que atrae a nuestro favor todo tipo de incidentes imprevistos, encuentros casuales y asistencia material que nadie habría imaginado encontrar. He encontrado un profundo respeto por las coplas de Goethe. Todo aquello que eres capaz o que sueñas que eres capaz de hacer, comiénzalo. La audacia entraña genio, poder y magia. Un caudaloso torrente de acontecimientos que nadie habría imaginado encontrar. Es una excelente descripción de cómo surgió el plantel de ventas alemán. No traté de tener toda la carrera solucionada, simplemente planeé dónde poner el pie para la línea de largada. Simplemente comencé. Dé un paso audaz en el camino del dominio. El resultado parece increíblemente compuesto, pero no lo es. Jamás lo es. Son siempre las pequeñas cosas simples que lo llevan a donde desea. Todo lo que haga, cada decisión que tome, está construyendo su sueño o construyendo el sueño de otro. Cada cosa individual que haga lo está alejando de las masas o arrastrándolo con las masas. Cada cosa individual que haga es una decisión de la ligera ventaja. Nuestra estrategia para abrir en Alemania parecía absurdamente simple. Lo que marcó la diferencia fue que lo hicimos todos los días. ¿Tuvimos éxito en Alemania después de un día, una semana, incluso un mes? Claro que no. No teníamos nada, solo unos nombres. Ese era nuestro centavo. Y un día, apenas unos meses después, esos nombres habían cubierto Europa con un imperio económico, al igual que el jacinto de agua. Hemos llegado a la página 249. Mañana entonces continuamos con el resto de la lectura. Hasta la próxima.